restauraciones muy tranquilas. Entonces, acuérdense que cuando a usted le llegan del laboratorio restauraciones glaciadas, el papel de articular no le va a mostrar. Utilicen un papel carbón, ahí les va a mostrar. En el momento en que ustedes tocan, pasen a un papel articular más o menos de unos 12 micrones. Ahí les va a dar los verdaderos contactos que van a utilizar. Por eso es que existen varios tipos de papeles de articular. Los que son cartones de articular de 200 micrones son principalmente para prótesis totales, prótesis removibles. Los que son de 12 micrones, 24 micrones puede ser para materiales cerámicos. Y hay unas cintas que no marcan, son para ver acoples en el sector anterior o restauraciones con implantes. Bueno, miren a los 6 años de control este caso. Miren las interfaces, cómo se mantienen de este paciente. Miren en vestibular y miren, yo en este caso pude haber puesto fibras, pude haber puesto resinas con fibras cortas tipo E, que son el EverX posterior. Hoy día, eso es antiguo. Miren que no lo hice y el tiempo me permanece. No estoy diciendo que no sirvan. Simplemente que hay factores que de pronto el recubrir la cúspide, el leer el paciente, también me van a ayudar mucho, mucho más. ¿Listo? Es importante ese dato. ¿Qué es lo que pasa? Esto funciona así, miren. Si yo tengo una cavidad que tiene cajuelas, las cúspides pueden quedar unidas entre dientes, pero cuando el paciente muerde, tiende a separarlas. Y cuando las separa y se está restaurado con resina, casi que los fracasos va para exodoncia. Por eso esa literatura hablaba que hoy día, en los artículos que yo les mostré, hablaba de que hoy día se ve mucha mayor fractura en los dientes que antes. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en indicaciones que no nos corresponden y no estamos entendiendo cómo funciona un diente. Cuando nosotros muchas veces recubrimos las cúspides, estas cúspides, primero por su adhesión y segundo por su biomecánica, hace que las fuerzas se dirijan al diente. Miren que aquí se dirigen como a separar el diente, pero estas dos, como están recubriendo las cúspides, hace que se mantenga en posición, sea recto, sea chamfer, sea como usted quiera. Si usted recubre cúspide, distribuye mejor las fuerzas. Y el componente adhesivo hace que se maximice todo eso. Por eso también el componente de adhesión es muy importante poderlo entender y entender cómo funciona para aplicarlo en este tipo de restauraciones. Bueno, continuemos. Y la importancia de los rebordes. Miren que desde el año 1990, en Journal de Traumatología, habla de las fracturas de amalgama y empiezan a hablar de recubrimiento de cúspides y empiezan a hablar, y cuando el tiempo aumenta en el año 89 y en el año 94 salen estos artículos, son clásicos de la literatura, son muy, muy deliciosos de leer, de verdad, saca mucha conclusión clínica uno aquí que se la voy a transmitir, hablando de qué pasa en el diente tratado endodónticamente. Lo que pasa, ¿cuál es el pecado de esto? Que conclusiones del año 1989, el año 94, las seguimos transformando en el año 2022. ¿Y qué ha evolucionado? La parte adhesiva ha evolucionado enormemente, ¿cierto? Pero las consideraciones biomecánicas que dan estos artículos, esta literatura, miren, en el año 94 sale el artículo de Richard Schwartz, que es un artículo increíble, da unas conclusiones de los dientes que lo ponen a uno a entender. Y miren en el 95, hablando de la deflexión cuspidia, o sea, eso no es algo moderno, ¿cierto? Y entonces, todos estos artículos nos hacen la pregunta, mire, ¿es un reborde marginal es suficiente para preservar las cúspides adyacentes? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Si yo tengo una ocluso mesial, ese reborde distal que queda, ¿me soporta esas cúspides? Hace esa pregunta. O a veces dice, o es mejor sacrificar el reborde para proteger las cúspides durante la restauración. Ojo, me está diciendo que yo tengo un reborde sano que lo baje. ¿Será mejor eso? Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que es mejor sacrificar el reborde para una mejor longevidad. Pero
Les aclaro, cuando dice sacrificar reborde, en ese tiempo, en el año 94, en el artículo de Schwartz, era abrir cajuela. Hoy día el concepto es totalmente diferente. El concepto es, usted no abre una cajuela a menos que usted tenga una restauración que ya tenga cajuelas. Deje su cajuela, como vamos a ver ahorita, deje su reborde, bájelo y recubra para que siga teniendo el diente un todo. Sino que estos artículos nos da la importancia de los rebordes marginales, de la anatomía, cómo la podemos leer para que tenga unos mejores resultados. Por ejemplo, miren este caso, es un diente con tratamiento de conducto del molar. Miren el tamaño de la restauración en resina que presenta. Entonces, miren cómo se empieza a retirar, cómo se reconstruye. Mañana vamos a hablar un poco de la reconstrucción por dentro. Y miren la preparación. Miren, se hace una reconstrucción interna y se mantiene el reborde marginal. Se hace una especie de preparación aquí. Miren, pero se sigue manteniendo. O sea, al bajar yo altura, hace que el diente sea más resistente. Tengo adhesión, tengo esmalte periférico, por Dios bendito, para poder restaurar hueso. Miren el tipo de restauración que se hace ahí. Entonces, hoy día no habrán cajuelas. Hoy día bájelas en altura, bisele las cajuelas, como vamos a ver mañana, y verá que los resultados a largo plazo son excelentes. Esta literatura, ¿qué nos dice? Mire, un reborde marginal en premolares. La pérdida de un reborde marginal debilita la cúspide en un 40%. Los ambos rebordes debilitan las cúspides un 60%. O sea que si yo tengo un paciente, el diente está vivo, tiene una cavidad MOD, es un paciente euriprosopo, le faltan dientes, una resina directa será el material para una MOD de estas. Pues ahí les dejo la inquietud. Miren lo que dice, la restauración MOD debilita ambas cúspides un 63%. ¿Sí ven? Entonces, es importante los rebordes marginales. La pérdida del reborde marginal mesial en un molar debilita ambas cúspides. La cúspide distal solo el 6% y la mesial el 19%. La restauración MOD debilita ambas cúspides en el 40%. Si usted se encuentra una cavidad en un diente vital, MOD, en un paciente euriprosopo, con que le falten más piezas, de pronto la resina directa no es la opción. Si mi paciente es un paciente mire, de sexo femenino, que la fuerza de mordida baja, tiene 60 años, tiene todos sus dientes y es una única restauración, yo me pudiera aventurar a hacer una MOD en resina directa si tengo la habilidad y la paciencia para hacerlo. ¿Sí ven? Los factores externos, los factores internos no determinan la toma de decisiones para obtener un paciente de ese tipo. Miren estos datos tan interesantes. Los resultados indican que los procedimientos endodónticos, acceso, instrumentación, obturación, reducen la rigidez de un diente apenas en un 5%. Esto es menos que una cavidad oclusal. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted manda o usted hace sus tratamientos de conducto, ojalá tenga o un microscopio o unas muy buenas lupas para que su acceso sea muy pequeño. Solo lo reduce un 5%, mire. Es más agresivo una cavidad oclusal que un acceso endodóntico hecho correctamente. La mayor cantidad de pérdida de rigidez fue relacionada a la pérdida de los rebordes marginales. Cavidades MOD resultaron en un promedio de 63% en pérdida de rigidez de las cúspides. Los rebordes mantienen las cúspides unidas. En el momento que yo pierdo los rebordes, empieza a ver eso. Eso nos lleva a otro tema, la flexión cuspidia. Miren que en este primer gráfico, venga, yo me les adelanto acá un poco. En este primer gráfico, miren que las cúspides tienen una altura. En ese segundo gráfico, la cavidad es más profunda, la cúspide tiene más altura. En tratamientos de conductos, las cúspides son independientes. Entre más profundo la cavidad, mayor flexión cúspide va a tener un diente. Vamos a analizar esta parte aquí. ¿Qué nos dice a nosotros los libros? ¿Qué nos dice la literatura? Un premolar sano, con toda la mordida
ocluyendo, tiene una deformación de 11 micras. En el mismo momento en que yo empiezo a hacer una cavidad para una resina, que les gusta ver esos surcos pigmentados, que no es caries, le da una resina, ya empieza mm, a flejar 16 micrones el diente. Mm, ¿Cierto? Cuando yo hago una MO, pero con el istmo, ¿qué es el istmo? El istmo es la distancia entre esta pared y esta pared. Miren, un istmo pequeño ya se mueve 20 micrones. Y si a eso le sumo que mi paciente es euriprosopo, si a eso le sumo que le faltan dientes, si a eso le sumo que bruxa y aprieta, la pregunta es, ¿tengo que usar un material muy rígido o tengo que usar un material antes flexible para un tipo de pacientes de estos? ¿Me entienden cómo empieza a funcionar y a relacionarse todos los factores externos, extrínsecos, los factores intrínsecos? Eso se empieza a mezclar para la toma de decisiones, ¿sí? Sigamos con esto, que esto es muy interesante. Miren, una MOD de istmo estrecho, 24 micrones. Una MOD de istmo ancho, 32 micrones. Y el diente con tratamiento de conductos fleja de 3 a 5 veces más la cavidad que tiene. Me explico. Por ejemplo, si mi diente es una MOD de istmo amplio, donde se mueve 30 micrones, pero si tiene endodoncia, multiplícalo por 5 y te va a dar casi 1,5 milímetros moviéndose en boca. Y ya 1 milímetro ya lo ve uno en la boca. Y si a eso le sumas que es euriprosopo, que le faltan dientes, que es un hombre en sus 40 años donde la fuerza mordida está elevada, donde tú sabes que el paciente bruxa bastante, ¿será una incrustación la solución? Y si es una incrustación, ¿con qué material se puede acomodar para esas situaciones? ¿Ven? Entonces ahí vamos relacionando todo esto. Por eso le preguntaba a Dani si esto queda grabado. Importante que ustedes lo repasen, entiendan todos estos conceptos a la hora de la toma de decisión. Por ejemplo, este paciente, cuando uno ve a este paciente de frente, es un paciente de 28 años de edad, pero miren que no tiene acople en los dientes anteriores. Al no tener acople en los dientes anteriores, cuando haga lateralidades va a ir sobre qué? Sobre los dientes posteriores. Y miren las características clínicas de este paciente. Ya tenía todos sus dientes sanos, solo que era tanto el dolor en esos molares y el tratamiento fue dirigido solo a esos molares que le hicieron tratamiento de conductos, sabiendo que el tratamiento era otro en dientes con desgaste, ¿sí? Entonces ya tocaba restaurarlo así. El paciente, la parte económica, no tenía todos los recursos, pero había que darle solución a su caso, ¿cierto? Entonces, 28 años, la fuerza mordida es alta. Es un paciente que bruxa, es un paciente que aprieta. Al no tener la desoclusión, todo va sobre el sector posterior. Y fuera de eso, las lateralidades que hace va sobre esos dientes. Entonces, este es un paciente de Stroyer, ¿cierto? Pero es un paciente joven donde uno tiene que saber cómo va a ser. Entonces, miren el desgaste y miren la preparación cómo se hace. El desgaste me lleva a los dientes completamente rectos. ¿Yo qué tengo que darle a un paciente de estos? Tengo que darle su anatomía, porque muchas veces hablamos de la odontología mínimamente invasiva y en pacientes con desgastes la gente sale muy oriunda diciendo, le hice carillas oclusales de 0,5. ¿Usted qué profundidad de fosa da en 0,5 milímetros? Entonces, eso hace que esta es la madre de las preparaciones. De los parcialmente adheridos o de las incrustaciones son los dientes con desgaste, porque pasan de ser rectos a ser inclinados. ¿Por qué? El mayor índice de fracaso en dientes posteriores es en la fosa. Entonces hay que darle anatomía a los dientes desgastados. Miren cómo aquí se les dio anatomía aquí y acá en su preparación para darle espesor al material. ¿Qué material necesito yo aquí? Yo necesito un material que se desgaste, porque si no se va a estallar en este tipo de pacientes y ponerle una placa oclusal para que él duerma con eso, ¿sí? No es el paciente, no es la solución ideal, pero es la solución que se le pudo dar para proteger sus dientes. Tiene 28 años, es muy joven. Miren aquí en la incrustación, cómo se ve la mayor cantidad de material aquí por el tipo de preparación que hay, ¿sí? Miren aquí en resina,
caracterizada porque la estética pues es importante. Como eran los dos molares, miren cómo se hace, miren cómo se mimetiza, tiene cúspides, tiene todo. Obviamente hay que darle el tratamiento ideal es otro, pero es lo que a veces llega a la consulta y toca echar mano de todas las herramientas para que funcione esto. No es hacerle una corona, tiene 28 años, no se le hizo núcleo. Es un paciente, un caso como esto, si usted desea ponerle fibras para reforzar, está perfecto, está muy bien hecho. Para eso ya existen clasificaciones de dientes posteriores donde uno puede decir o hago un poste o hago una fibra. Pero eso pues es ya es mucho más profundo. Eso, mañana vamos a ver uno u otro caso de fibras para que a ustedes les pueda quedar un poco más claro. Y ya para terminar, miramos este paciente. Este paciente es una mujer, sexo femenino, de 45 años de edad, leptoprosopa, o sea, es flaquita, no muerde muy duro, es odontóloga, tuvo ortodoncia, tiene todo acoplado, pero en ese tiempo tenía 38 años. Tiene una incrustación en oro, donde le fracasó, pero ella no quería hacerse una corona. Entonces empezamos a retirar dientes con fisuras, dientes con todo. Mm, mm. Miren, en ese tiempo no aislaba, disculpen, pero les tengo que hablar la realidad. Yo vengo a aislar hace 3 4 años, sobre todo para los dientes con tratamiento de conductos. Me gusta mucho dedicarle el tiempo a aislar para evitar la contaminación. Instalamos poste de fibra de vidrio, hacemos preparación recubriendo cúspides. Miren los 9 años después. Tengo la foto del 2022, pero le vamos a mostrar de 9 años después. Miren cómo se maneja el material cerámico. Me gusta tomar las fotos sin la limpieza previa. Miren que está supragingival, se mantiene muy bien. Miren la interfase. Ha sufrido más el diente natural que el mismo diente de la restauración, por la biomecánica o biomimética del material con el que restauré, que es un material rígido. ¿Listo? Pero le digo, la parte buena de los biomiméticos es que ellos estudian muy bien los materiales y lo aplican en la clínica, ¿cierto? Entonces, miren, 9 años después un caso de esto, pero tengo todas las condiciones, tengo los factores generales, los factores específicos para jugar en mí. Y también hay que decirle al paciente, mire, le puedo hacer esto, ayúdeme a tomar la decisión. Sí, esa parte también es muy, muy, muy importante. Mírenlo endodónticamente 9 años después. Es un caso que se ha mantenido, ya tiene un caso que tiene 12 años, sino que no lo pude montar. Y por último, a ustedes, darles las gracias por esta primera charla del día de hoy, que fueron esos dos primeros factores. Mañana vamos a ver otros dos factores donde vamos a ver preparación y selección de material, como para ir completando los 4 factores de éxito en las incrustaciones. Entonces, este curso, pues lógicamente, lo que decía Dani es el llamado para un curso más profundo, ¿cierto? Y de verdad hay muchas cosas más profundas que nos ayudan a tomar decisiones. La idea es invitarlos a que sigan estudiando, a que sigan dándole a esto, porque a veces no es como las redes lo presentan, que o sea, sí es fácil, pero hay que estudiar, hay que observar, hay que mirar para poder salir adelante en este tipo de restauración. Se me cayó una incrustación a los 5 años, la hago y vuelvo y cobro y vuelvo y gano. ¿Sí me entienden? O sea, hasta en el ciclo del dinero, una incrustación es mucho mejor que cualquier tipo de restauración. ¿Listo? Entonces, Dani, quedo muy, muy a la espera tuya Super Doc. de las preguntas que puedan tener en este caso. De pronto les pido excusas, me extendí un poquito, yo me emociono con esto. La idea es poderles compartir para que ustedes tengan más herramientas para trabajar. No, espectacular, Doc. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por participar, por dar esa entrega. Y antes de finalizar, escriban ahí qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les llamó la atención de esta primera sesión. Realmente a mí me quedaron algunas cositas claras, y es que el éxito clínico parte de aprender a leer el paciente. Entonces es Exactamente. importante eso. Parte de esa clase es para repetir realmente. Es algo que tenemos que empezar a mirar, a repetir, a estudiar, como dice el doc.
Los que a tengan, repasar todos esos artículos, a mirarlos y aprovecharlos porque la magia de todo esto es aprender a seguir y educándonos continuamente vamos a tener mejores resultados para nuestros pacientes. los que no les, por el tiempo o les dé pena preguntar, en mi Instagram me pueden preguntar con mucho gusto, que me saco el tiempito con un audio, con algo para poderles responder sus dudas, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, Dani, la idea es, mm, a ver, como los que han visto allá, han visto trabajos de laboratorio bonitos, no tan bonitos. Las resinas no las hago yo, las hace un técnico, porque no tengo ni el tiempo, no me gusta esa parte de sentarme yo a hacer las resinas, pero lo que yo sí le dedico tiempo es a leer, a pasar esto para enseñar, para pasárselo al paciente, para que no tenga, además porque yo lo experimenté, Dani, en mi boca, yo tenía, incluso, tenía amalgamas grandes mm, y se pasó a otro tipo de restauración, conductos, cosas, y hoy día la odontología puede ser mucho más sencilla. Entonces, la idea es aportarles, es decirles que por favor sigan estudiando, sigan leyendo, eso no se lo quita a nadie a uno y el paciente se los agradece y el bolsillo sí que se los agradece. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hoy Dani, me llegó un paciente a valorar porque él quería una placa en un diente que tenía conducto. Le saqué esta presentación, le mostré las fotos, le mostré cosas y el paciente que venía por una placa ya se fue por placa, por incrustación, mm, porque pude entender lo que yo le expliqué, ¿sí me entendés? Entonces también Totalmente. como cuando el paciente sabe que uno lee, que uno está allí, los pacientes confían, hasta en el fracaso confían, porque uno fracasa, obviamente, ¿sí me entendés? Entonces la idea es alentarlos a que, por ejemplo, sigan estudiando, sigan leyendo, que eso no pasa de moda. Así las redes digan que hay curso de un día, curso de medio día. No, hay que seguir leyendo, hay que seguir esforzándose. No, no todos tenemos la capacidad de la habilidad manual, no todos tenemos de aprender rápido, pero hay que darle. Esto es de todos los días, hay que darle, hay que darle, hay que mejorar, hay que perfeccionar. Entonces, ese es como parte del mensaje que yo les envío para esa parte. Listo. Por acá tenemos muchas preguntas, pero entonces antes de comenzar con la sesión de preguntas para que no se desconecten tan rápido, recuerden que vamos a tener un descuento, no sino un concurso para que participen por un descuento del 50% del programa completo de 12 módulos que vamos a tener ahorita para febrero ya vamos a iniciar. Entonces, lo importante que es súper fácil participar. ¿Qué tienen que hacer? Tres cosas. La primera es ir a Instagram y buscar la imagen de día uno en liveden.academy. En arroba liveden.academy les vamos a poner la imagen en pantalla, cuál es la imagen que tienen que buscar para poder participar. Ahí lo que tienen que hacer es comentar qué fue lo que más les gustó de esta primera sesión, qué fue lo que más les llamó la atención. Mm. Escriban ahí, queremos conocer sus comentarios. Somos más de 1.400 personas conectadas en este momento, así que aprovechemos esta gran oportunidad y etiquetarnos en una historia. Ayúdenos a etiquetar más personas, a colegas, a todo el mundo en historias para que esta información que es tan valiosa llegue a muchas personas. Entonces, eso es lo más importante. Mañana a primera hora se va a saber el ganador. Tienes que estar en vivo para que puedas participar y eso es las tres cositas que hay que hacer. Entonces, comentar, buscar el día uno, comentar, etiquetarnos y estar mañana en vivo a las 7 de la noche que vamos a estar diciendo quién va a ser el ganador. Entonces, podemos hacer unas 5 o 6 preguntitas, Doc. Las que usted quiera. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver qué encuentro por acá. ¿Por dónde se puede volver a ver el video? Les vamos a enviar la grabación al correo y a los grupos de WhatsApp para que las puedan repetir. Entonces aprovechen esa oportunidad. Dice por acá María del Carmen, doctor, ¿me podría orientar el uso del papel de articular de 80? Entre más grueso, María del Carmen, ¿no? Entre más, a ver, hay que entenderlo así. Si yo tengo una total o una prótesis removible María del Carmen,
yo necesito, como son restauraciones que no están sumergidas en dientes, sino que están flotando, yo necesito puntos de contacto grandes en esas restauraciones para que se queden estables. ¿Eso quién lo logra? Un papel de articular de 200 micras, un cartón de articular, como dice, indicado para removibles y para totales. ¿Listo? Cuando yo tengo, cuando yo voy bajando, lo importante es, por ejemplo, hay unos que son de 12 micras, pero esas de 12 micras son para ya corroborar al final o meter entre diente y diente interproximal, poder sacarlos. 80 micras, yo pienso que es una primera prueba de cerámica, irle quitando, pero no usarlo muchas veces e irlo quitando. La idea es que queden los dientes en muy íntimo contacto, un contacto muy suave, María del Carmen. Entonces yo pienso que un papel de articular de 80 micras puede ser para una placa oclusal, puede ser para una primera prueba de cerámica, donde es algo muy grande porque el glaze no me va a dejar coger los papeles suavecito, pero inmediatamente quitarlo y pasar a uno de 24 micras o uno de 12 micras para terminar de ajustarlo. Entre diente y diente para probar que salga el papel de articular. Hay unas que son las cintas de articular, que son los shimstock, que son dorados, son simplemente para el sector anterior ponerlos y que deslice completamente, que no haya ningún contacto. Esa es como la guía de los papeles de articular en restauración. Perfecto, Doc. Por acá dicen gracias por compartir sus conocimientos. Gabriel por acá pregunta, ¿qué material recomienda usar para sellar los cajones de una MOD? Las cajuelas, él debe ser... Las cajuelas. Eh, ese es el tema de mañana, pero me voy a adelantar un poquito. A ver. ¿Cuál es les explico un poquito largo para que entiendan el porqué de las cosas. ¿Cuál es el problema de la MOD? Que quedan cúspides aisladas. Si el diente es vital, qué pena si el Por acá diente, hay fans de la gata, Doc. Tranquilo que eso mm, diva completa, pero tenemos ella, fans de la gatica. ella es celosísima conmigo. Eso empiezo a aprender el computador cuando doy clases virtuales. Eso, la vez pasada la encerré y no me dejó. Era tanto los gritos que. Pero bueno, ¿por qué todos los estudios lo hacen sobre MOD? Porque son cúspides aisladas con cajuelas allí. Material ideal, ojo, material ideal para una MOD en un premolar que soporta menos fuerza es una cerámica. ¿Por qué? Porque cuando yo muerdo, la cerámica coge las fuerzas y las concentra en el material. Una resina absorbe la fuerza y se la pasa a las cúspides. Pero si yo soy fan de la resina y tengo la camisa puesta de la resina y quiero hacer una resina indirecta en una MOD, tienes que quitar una de las dos cúspides y recubrir una cúspide con la resina y te funciona perfecto. Esa es teoría de Pascal Magny del año 2009 y funciona perfectamente. Si es, ¿por qué le haría yo una directa? De pronto tienes la habilidad para hacerlo. El paciente tiene todos sus dientes, tiene su desoclusión, es una paciente con la carita alargada, está bien, pero no soy muy fan de las MOD. Los mayores fracasos que muestra la literatura y por eso todos lo estudian son en las MOD. Si es en un molar y está bastante profunda, prefiero recubrir las cúspides y poderlas sellar. ¿Listo? Entonces, creo que ahí de pronto le respondí. Mm. Perfecto, las últimas dos preguntitas. Mercedes acá en Instagram pregunta, cuando hay antagonista, amalgama o resina, una incrustación cerámica y choque galvánico. No, choque galvánico es cuando hay diferentes tipos de metal. Cuando, por ejemplo, tú hacías una amalgama y una incrustación en oro, por esa diferencia eléctrica que hay ahí, se presentaba un choque galvánico, pero aquí no. Aquí, ¿cuál es el truco? Si tú antagonizas con una corona sobre implantes, sobre una corona, el antagonista tiene que ser rígido, idealmente cerámica, porque si no, se te come la resina y te la tumba. Más que dicho en la literatura y por la experiencia. Lo acabo de vivir. Hace 2 años, 3 años, cementé una incrustación en un 7 en resina indirecta con todos los protocolos. Me llegó
la semana pasada se partió la cúspide de eso. ¿Por qué? Porque antagonizaba con una incrustación en oro que es como un yunque. Miren que a uno todavía se le parten cosas. Lo importante es entender qué pasa para poderlo ofrecer al paciente, ¿sí? Entonces, incrustación en resina, funcionan perfecto cuando el antagonista es otra resina o es diente natural. Usted tiene algo metálico, una corona no puede hacer un antagonista en resina porque se desgasta y se parte muy rápido. Rápido no a los 6 meses, pero al año, a los 2 años está llegando partida. Perfecto, Doc. La última entonces dice Palmira Mendoza, dice, en un diente con bastante destrucción en cara oclusal y al ocluir el paciente no hay suficiente espacio, ¿qué debo hacer? Si el diente tiene endodoncia, un endocrao. Coger la cámara pulpar para adentro y creas el espacio. Si el diente está vital, principalmente en los 7, trata de buscar el espacio y necesitas un material que te resista en espesores pequeños, pero en eso yo prefiero hacer la resina hoy día, no la resina convencional, sino una resina CAD-CAM que es un poquito más rígida. Lo haría así, muy casi como una tapita, muy plano para que haga sus lateralidades y no toque. Me ha funcionado muy bien. Perfecto, Doc, de verdad, muchas gracias. Hay muchas preguntas, miles de preguntas, yo creo, pero el tiempo se Mañana va a agota. estar bueno. Por favor, Mañana hay que aprovecharlo, de mañana. verdad. Preparación y selección de materiales. Voy a dar un tipcito para mañana. En los dientes tratados endodónticamente, no es lo mismo restaurar con un espesor de 2 milímetros en resina que de 2,5, porque cuando yo hago un espesor de resina en una incrustación de 2,5, funciona biomecánicamente como una cerámica. Mañana les amplío eso, ahí les dejo esas dudas para que ustedes tengan ahí. Va a estar muy bueno mañana, por favor. No he hecho la clase, ¿no? Ojo, pero ya sé qué es lo que voy a poner y todo ese tipo de cosas. Entonces, están completamente invitados. Por favor, pregunten, nadie los está viendo. Aprendamos. Super, Doc. Entonces, ya saben, mañana a las 7 de la noche nos vemos con el segundo módulo de este curso gratuito de 3 días. Aprovechen, en los grupos de WhatsApp les vamos a enviar la información, en el correo también, para que estén muy pendientes de todo lo que estamos haciendo. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, gracias por participar.